Hola a todos y todas, mi nombre es Sofía y en este video vamos a trabajar con funciones de proporcionalidad directa. Además, les propondré un problema el cual podrá resolverse con la aplicación f de x matemáticas. Comencemos. Primero, vamos a recordar qué era la proporcionalidad directa y para eso vamos a utilizar este problema a modo de ejemplo. El problema nos dice que en todos los paquetes hay la misma cantidad de caramelos y nos da algunos valores correspondientes a los paquetes y algunos valores correspondientes a los caramelos. Además, nos dice que cuando tengamos 6 paquetes vamos a tener 30 caramelos. Sabiendo eso y que en todos los paquetes hay la misma cantidad, podríamos decir que cuando tengamos el doble de paquetes vamos a tener también el doble de caramelos. Por lo tanto, para 12 paquetes corresponderán 60 caramelos. Ahora nos pregunta cuántos caramelos vamos a tener cuando tengamos un paquete. Tomando estos valores, podríamos decir que si repartimos los 30 caramelos equitativamente en cada uno de los 6 paquetes, vamos a obtener que por cada paquete voy a tener 5 caramelos. Entonces, para un paquete corresponderán 5 caramelos. Luego, para completar este valor, nos pide que digamos cuántos caramelos vamos a tener cuando tengamos 30 paquetes. Si multiplicamos esos 30 paquetes por los 5 caramelos que tenemos en cada uno de ellos, obtendremos que la cantidad de caramelos será de 150. Luego, para saber cuántos caramelos va a haber en 48 paquetes, podemos observar que 48 es el cuádruple de 12. Entonces, si al 12 lo multiplicamos por 4, vamos a obtener 48. Además, si al 60 lo multiplicamos por 4, vamos a obtener la cantidad de caramelos, en este caso 240. Por último, yo sé que si sumo los 240 caramelos más 60 caramelos, voy a obtener 300 caramelos. Para tener 240 caramelos necesito 48 paquetes, y para tener 60 necesito 12 paquetes. Por lo tanto, si sumamos los 12 paquetes más los 48, los cuales son 60, voy a obtener los 300 caramelos. Ahora bien, definamos lo que es la proporcionalidad directa. Cuando dos magnitudes se relacionan de manera que al doble, el triple, el cuádruple, la mitad, un tercio, etc. de una cantidad, les corresponde el doble, el triple, el cuádruple, la mitad, un tercio, respectivamente, de la otra, se dice que la relación entre estas magnitudes es de proporcionalidad directa. Es lo que veíamos recién en el ejemplo de los caramelos. Cuando teníamos 6 teníamos 30 caramelos, y si ahora teníamos el doble, es decir, teníamos 12 paquetes, también íbamos a tener el doble de caramelos. Además, se dice que en las relaciones de proporcionalidad directa también se cumple que la suma de dos cantidades de una de las magnitudes le corresponde la suma de las dos cantidades correspondientes a la otra magnitud, que es lo que pasaba en este ejemplo. Si yo sumaba los 12 paquetes más los 48, tenía 60 paquetes, por lo tanto debía también sumar los caramelos, es decir, los 60 caramelos más los 240 caramelos me daban los 300 que tenía en 60 paquetes. Por último, el valor correspondiente a la unidad se llama constante de proporcionalidad y siempre se cumple que si multiplico una de las magnitudes por las constantes, obtengo el valor de la otra magnitud. En el caso anterior, en el de los caramelos, el valor de la unidad era 5, es decir, en un paquete había 5 unidades, 5 caramelos, y si multiplicaba a una de las magnitudes por esos 5, por ejemplo, si a 12 lo multiplico por 5, voy a obtener el valor de la otra magnitud. Ahora bien, recordemos lo que es una función. Una función es una relación de dependencia entre dos conjuntos, de manera que a cada valor del primer conjunto le corresponde un único valor del segundo conjunto. Volviendo al ejemplo de los caramelos, podemos ver que esta relación es una función, porque tenemos dos magnitudes relacionadas. En este caso podemos considerar la cantidad de paquetes como la magnitud independiente de la variable independiente y la cantidad de caramelos como la variable dependiente. Podemos ver que a un valor de la variable independiente, es decir, a 1, le corresponde un único valor de la segunda variable, 5. En el ejemplo que veíamos recién, el de los caramelos, era una función de proporcionalidad directa, porque esta relación era una función y además las magnitudes estaban relacionadas de manera proporcional. En las funciones de proporcionalidad directa, la expresión de la función es de esta manera.
donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente y m es la pendiente, donde m es la pendiente, la cual coincide con la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, la constante de proporcionalidad era 5, entonces podríamos decir que la expresión de esta función va a ser igual a y igual 5x. De hecho, si queremos verificar, vamos a ver que cumple. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cuánto va a valer la función cuando tengo 6 paquetes, reemplazo la x por 6 y voy a obtener que 5 por 6 es igual a 30. Y vemos que verifica. Veamos un problema. Nos dice, María debe cargar algunos bidones de agua. Mientras pensaba cuánto podría llegar a demorarse, se dio cuenta que por cada minuto que transcurría se cargaba la misma cantidad de agua. Y además que al transcurrir 3 minutos había cargado 6 litros de agua. Bien, pensemos ahora que los minutos transcurridos son la variable independiente y los litros de agua son la variable dependiente. Es decir, que la cantidad de agua que tenga María cargada va a depender del tiempo transcurrido. El ítem 1 nos dice, ¿se trata de una relación de proporcionalidad directa? De ser así, hallar la constante, escribir la expresión y realizar el gráfico. Ahora vamos a ir a la aplicación f de x matemática y vamos a resolver este problema. Bien, para eso vamos a ir a la parte de reconstrucción de funciones y vamos a elegir la función lineal con los puntos. Uno de los dos puntos ya lo sabemos. Sabemos que cuando había transcurrido 3 minutos había cargado 6 litros de agua, es decir, que x iba a ser igual a 3 y la variable dependiente iba a ser igual a 6. El otro punto no lo conocemos, pero podemos estar seguros de que cuando haya transcurrido 0 minutos, es decir, cuando todavía no había empezado a cargar los bidones, no iba a tener nada de agua. Por lo tanto, podemos decir que el punto 0, 0 también va a ser un punto de esta función. Bien, una vez que ya tenemos cargados los puntos, vamos a ver la función. En este caso, esta es la función que representa la situación de María y el agua. Obviamente que estos valores no los tenemos que tener en cuenta porque estamos trabajando en un problema donde el contexto es solo con números positivos, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no lo tenemos. Primero nos pregunta cuál es la constante de proporcionalidad. Si recordamos, en una expresión de proporcionalidad directa, la constante que acompañaba la variable x era la constante de proporcionalidad. En este caso podemos decir que la constante va a ser 2. La expresión va a ser 2x y el gráfico acá lo tenemos. Luego, para el segundo problema, nos dice que propongamos una tabla que nos permita ver la cantidad de agua que cargaba María en los primeros 2 minutos. Vamos a volver a la aplicación y vamos a pedirle a la aplicación que nos haga una tabla de esta función. Vamos a ir a donde dice valores de la tabla y nos pregunta de qué valor hasta qué valor nos interesa analizar. En este caso vamos a analizar desde 0 hasta 10, que son los 10 minutos que me interesa saber. Podemos ver entonces todos los valores que va tomando la función desde x igual 0 hasta x igual 10. Es por eso que acá ya tendríamos la tabla que nos pide el problema. Por último, nos pide que digamos cuánta agua va a tener María cargada cuando hayan transcurrido 25 minutos. Nuevamente vamos a ir a la aplicación y simplemente con ver el gráfico vamos a buscar en el eje X donde están expresados los minutos, vamos a buscar el valor 25 y vamos a ver cuánta agua hay para 25 minutos. Acá podemos ver que para 25 minutos va a haber cargado 50 litros de agua. Para finalizar este video les voy a dejar un problema para que lo hagan ustedes. Dice, para pensar, utilizando la aplicación f de x matemática, graficar las siguientes funciones y analizar desde lo gráfico cuál pertenece a una función de proporcionalidad directa. Estas son las funciones que van a tener que graficar en la aplicación f de x matemática y, como dice el problema, mirando el gráfico van a tener que decidir cuál de ellas corresponde a una función de proporcionalidad directa y cuál no. Bueno, espero que les haya gustado.